fundamental de su trama una guerra, una confrontación bélica. Parece ser la forma de afirmar nuestra identidad, de conformarnos como pueblos. Lo mismo ha pasado en Nicaragua y en su literatura. La guerra ha sido una de las formas principales de forjar nuestra identidad y nuestra literatura. El discurso sobre la guerra en la literatura nicaragüense se ha visto siempre revestido de una fachada de justicialismo que parece justificar la lucha armada. Siempre los contendientes aducen estar en contra de la lucha armada, pero sentirse impelidos a ella por los enemigos. Esto es preponderante en el discurso de las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, pero ha existido a todo lo largo de nuestra historia, desde las tribus indoamericanas hasta nuestros días. Véase a manera de ejemplo el discurso del general Gallardo en una novela titulada Timbucos y Calandracas de Jorge Eduardo Arellano, cuya acción se sitúa a mediados del siglo XIX, en el contexto de las guerras civiles entre conservadores y liberales. Y cito: yo, el general Gallardo, les prometo que lucharé sin tregua para obtener esa libertad a la que tenemos derecho, para destruir las haciendas de los timbucos que mantienen en la opresión y en los calabozos, en la desgracia, a nuestros campesinos. Fin de la cita. La demagogia y el populismo que informan este tipo de discurso no han mermado la capacidad de los nicaragüenses para dejarse seducir por esos llamados de sirena. Una y otra vez caemos en la batalla que al final solo nos trae destrucción y odio. Darío, hay que decirlo, contribuyó a la glorificación de la guerra en numerosos poemas y en relación a varias naciones. No debemos olvidar que parte de las relaciones públicas de Darío dependían de poemas que les dedicaba a los países que lo acogían y a las personalidades que lo protegían. En una fecha tan temprana como 1885, encontramos a Darío escribiendo un poema en elogio de la guerra y la defensa patriótica. Era un niño prácticamente. Himno de guerra es un poema coral donde Darío llama a la guerra: ruda suene la trompeta guerrera, dice. Y en el Parlamento del Poeta, que es la tirada final, llama a los montañeses, a los artesanos y a la juventud a dejar sus ocupaciones y unirse a la guerra. Y si quieren cantos en la batalla, con vosotros también iré yo. Aquí tenemos al poeta prestándose y liderando, digamos, la batalla. Sabemos muy bien que por un lado todo es una pose épica del poeta. Sabemos que está manejando una serie de convenciones literarias. De hecho, Darío era antibélico a cabalidad. Y al final de su vida, como ya he dicho, se embarcó en una malograda gira por la paz, escribió su famoso poema Pax y tiene innumerables comentarios que critican la guerra en general. Sin embargo, ahí están, bellos e inmarcesibles, pero indefectiblemente glorificadores de la guerra. La marcha triunfal, canto épico a las glorias de Chile, canto a la Argentina. Ahí están las torres, con su añoranza de guerra. Ahí están tantos poemas hermosos, tantos cantando signos de guerra. Ernesto Cardenal ha contribuido muchísimo a la glorificación de la guerra. Desde su poemita Joaquín Artola, donde en un tono humorístico ridiculiza la retirada de los yanquis en la batalla de San Jacinto, hasta sus grandes poemas de la lucha sandinista como Canto Nacional y Oráculo sobre Managua, donde el llamado a la revolución está íntimamente ligado al compromiso cristiano. Y cito: en verdad os digo, la revolución está en medio de vosotros. Es suicidio no hacerla, decía a los amigos. Aunque en ese poema se hace un análisis de la sociedad y la historia donde se condena la guerra, el mensaje ulterior es un llamado a la revolución armada. Toda la estrofa donde se habla del valor de las armas resulta ser un discurso demagógico, carente de valor referencial en una sociedad militarizada como la que el sandinismo desarrolló en la década de los 80. A pesar de que este poema condena la guerra y el aparato militar, la historia ha demostrado la importancia que el militarismo tuvo dentro de la revolución sandinista. Como vemos, hay en Cardenal una doble visión de la guerra, dos posturas diferentes, irreconciliables.
Por un lado, critica y condena la guerra y las armas, y dice: el militarismo no coincide con los grandes inventos, la guerra organizada fue después de los inventos. Fin de la cita. Pero por el otro lado, la sublimiza y la mitifica. Y cito: ¿conociste qué sangrienta la revolución interior? Menos emocionante que bajo las ráfagas de las ametralladoras en la alta cordillera con el sol rojo y Camilo adelante. Todo esto se da dentro de la euforia de la lucha revolucionaria contra la dictadura somocista. Como decía Carlos Mejía Godoy en una canción ampliamente difundida: un sistema de violencia con violencia se derriba. Junto con esta idealización de la revolución se da también una glorificación de la guerra. Esta glorificación de la guerra es, por supuesto, parte de la ideología y la dominación hegemónica de la izquierda, que utiliza el elemento épico-heroico de la guerra y el patriotismo para solidificar su posición como ideología dominante. En Gioconda Belli, una escritora ampliamente conocida en España en estos días, la dimensión bélica de la revolución se encuentra cargada de enorme erotismo, igualando a menudo el encuentro campal con el encuentro sexual. En Canto de Guerra, por ejemplo, un hermoso poema que anuncia la llegada de la guerra y heroicamente llama al combate, igualando a veces la guerra con la protección materna, apretando a Nicaragua como niña de pecho, dice. Aquí se puede ver claramente el proceso de glorificación de la guerra. En los poemas de Belli no hay cuestionamiento del conflicto, no hay duda, no hay problemática. La poeta sigue los lineamientos del partido y repite automáticamente las consignas. En otro poema titulado Anoche, la conjunción guerra-deseo nos da un pequeño poema de gran intensidad erótica y doble significación. En Combatiente Desnudo, representa a la vez la pureza de ese combatiente como su sensualidad. Las armas que esgrime el guerrero son tanto sus armas de guerra como sus órganos sexuales. Y la explosión final se refiere al final del combate, la muerte y el orgasmo. Esta combinación no es nada nueva, pero alcanza en Gioconda Belli una sensualidad que no había logrado en tratamientos anteriores, por lo menos en la literatura latinoamericana. Con Gioconda Belli llegamos al periodo culminante de la mitificación de la revolución y la guerra dentro de la revolución con connotaciones sensuales. La guerra y todos los sacrificios que ésta implica pasan a formar parte del precio que hay que pagar para llegar al triunfo. El sacrificio de los guerrilleros, la vida en la montaña y las adversidades de la guerra son vistas como parte de la preparación del hombre nuevo, el hombre de paz. Esto lo dice explícitamente Omar Cabezas en un testimonio titulado La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Y dice: en alguna manera eso fue lo que ayudó a forjar en cada uno de nosotros el acero para derrocar a la dictadura. En otro libro de Omar Cabezas, no tan hermoso como este, se puede ver claramente esta glorificación de la guerra, esta pasión por el enfrentamiento militar. Cuando ya se va acercando la insurrección final y después que Cabezas ha estado varios meses inactivo en Honduras, regresa al conflicto armado. Y he aquí la descripción que hace. Rodeamos el cuartel, se rompen los fuegos. ¡Qué cosa más rica! ¡Qué cosa más rica! La balacera, el sonido de los disparos, cómo lo añoraba. ¡Qué rico el olor a pólvora! ¡Qué rico lo caliente en mi carabina! ¡Qué rico que la guardia nos dispare! Qué rico ver cómo pegan los tiros del enemigo a la orilla tuya. Qué rico ver a los compañeros disparando. Qué rico el pueblo sobresaltado con el combate. Así como en estos textos que he escogido se mitifica la revolución, la guerra y la guerrilla, hay muchos textos que también trabajan en el sentido contrario, condenando y desmitificando la guerra, poniendo de manifiesto los oscuros mecanismos que manejan y manipulan la confrontación armada. Joaquín Pasos Argüello lo había expresado claramente en su artículo Política, cuestión de jóvenes, publicado en 1935, donde declara: bien sabemos que las revoluciones y las guerras de Nicaragua no solamente han sido dirigidas por los viejos políticos,
sino también provocó.